Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada del Congreso de Ingeniería y Filosofía, ¿vale? En el que os animo a participar, a preguntar, que es de lo que va todo esto, ¿no? Vamos a tener una sesión dedicada a la línea de salud mental, en la que va a constar, como veis ahí arriba, de 6 ponencias, ¿vale? Y la manera en la que vamos a funcionar durante estas 2 horitas, que se os van a pasar volando, es cada uno de los ponentes tiene 10 minutitos para comentar sus ideas. Dejaremos un tiempo de preguntas y, debido a que estamos ceñidos a estas 2 horas, pues voy a ser un poco árbitro tratando de decir, bueno, pues si hay más preguntas, nos las quedamos para el cafetín pincheo que tenemos a la 1 aquí en el pasillo y podemos seguir debatiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más, Cristina López Barrero, de la Universidad de Oviedo. Cristina, cuando quieras, subes y te prepara, ve ahora la presentación. Bueno, Cristina nos va a hablar sobre las redes sociales como espacios de producción de conocimiento postnormal. Cristina, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría empezar por agradecerle al Grupo de Ingeniería y Filosofía la organización de este ya 4º congreso y pues por su aceptación de mi propuesta de comunicación, y a todos los que estáis aquí pues escuchándola. Entonces, pues efectivamente, yo voy a hablar sobre lo que he titulado como las redes sociales como espacios de producción de conocimiento postnormal en el caso de la salud mental. Y un poco la idea que me hizo pensar en este tema es que habitualmente cuando pensamos en la relación entre redes sociales y salud mental, digamos que la perspectiva que más se trabaja es la de pensar en las consecuencias que el uso de redes sociales tiene sobre la salud mental. Entonces, es verdad que aunque el auge de las redes sociales contemporáneas es un fenómeno moderno y, por lo tanto, la investigación al respecto pues, es reciente también, esta línea de investigación sobre los efectos de las redes sociales sobre la salud ha sido bastante prolífica. Hay muchos trabajos pues, que nos hablan, por ejemplo, de el aumento de ciertos trastornos como los trastornos de la conducta alimentaria a raíz del consumo de redes sociales, el aumento de casos de diagnósticos pues, de depresión, de ansiedad, de TDAH a raíz de los efectos del uso de pantallas. Entonces, bueno, esta es una cuestión que se trabaja bastante. Y mi intención es proponer una nueva forma de enfocar la relación entre redes sociales y salud mental, que pone el acento en una cuestión diferente. Se trataría no tanto de pensar los efectos que el uso de redes sociales tienen sobre la salud mental de los usuarios que utilizan estas plataformas, sino en pensar en quién y cómo se habla de salud mental dentro de las redes sociales. Es decir, abordar la cuestión de qué discursos se están generando dentro de las propias redes sociales sobre la salud mental, que es un fenómeno también muy reciente, pero muy en aumento, porque creo que cualquiera de los que estamos aquí, que somos usuarios de redes sociales, podemos ver que cada vez hay más contenido y hay más creadores de contenido que se dedican a tratar temas relacionados con la salud mental. En concreto, a mí me gustaría mencionar 3 tipos de discursos que podemos encontrar sobre salud mental entre redes sociales, que son 3 categorías que articulan un poco la totalidad de esta producción
pero que evidentemente pues, no quiere decir que no haya otro tipo de discursos tampoco. Pero yo diferenciaría entre 3 tipos de perfiles, 3 tipos de creadores de contenido en redes sociales que hablan sobre salud mental, que serían, por una parte, pues, los perfiles especializados de expertos en salud mental, que generalmente se dedican a la divulgación, es decir, psicólogos, otros profesionales de la salud, que tienen plataformas dedicadas únicamente a la divulgación sobre estos asuntos. Después encontraríamos la parte de usuarios que comparten sus experiencias personales, individuales, sobre sus procesos de salud mental, es decir, usuarios que a título individual dedican la mayor parte de su contenido a hablar pues, sobre sus experiencias con diagnósticos, con psicólogos, con diferentes tratamientos, con diferentes formas de afrontar sus problemas de salud mental. Y por último, habría un tercer tipo de discurso que tal vez pasa más desapercibido, pero que a mí me parece que tiene mucha centralidad también porque tiene mucho impacto, incluso más impacto que los otros 2 tipos de perfiles anteriores, que sí que es cierto que acumulan también cientos de miles de seguidores, pero ese tercer caso, que sería el del discurso sobre salud mental que se genera de forma transversal a otros contenidos, tiene mucho más impacto especialmente en la población joven. Y se trata de usuarios que utilizan las redes sociales para generar otro tipo de contenido no relacionado con salud mental, especialmente usuarios que hablan sobre estilo de vida, lifestyle, una serie de creadores de contenidos que se dedican a este tipo de contenido y que, pues de forma más o menos puntual, más o menos ocasional, hablan sobre cuestiones de salud mental a título personal, es decir, son pues usuarios que nos hablan de su vida y puntualmente pues hacen juicios o hacen evaluaciones sobre la salud mental o sobre los trastornos mentales. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta aparición de discursos en redes sociales? Pues vemos también que aparecen una serie de tendencias bastante marcadas que impactan en la percepción social que las personas tienen sobre la salud mental. Particularmente nos encontramos con que algunos trastornos mentales o conductas son romantizadas o idealizadas. Es particularmente grave y conocido el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, donde existen comunidades digitales que se dedican a promocionar y a estetizar este tipo de trastornos, pero también ocurre con muchos otros. Se produce también el efecto contrario, que es el de la promoción o patologización de ciertas experiencias vitales más o menos problemáticas, pero que no encajarían como tal en la categoría de trastorno mental, porque se empieza a democratizar el uso de vocabulario clínico específico para hablar de otras experiencias que no son trastornos mentales. Y todo esto lleva a un fenómeno bastante preocupante, que es un crecimiento exponencial de los autodiagnósticos. Cada vez más ocurre que las personas llegan a la consulta con un autodiagnóstico previo hecho a partir de recursos digitales. Y en muchas ocasiones, de hecho hay un estudio que analiza 500 vídeos de TikTok que son utilizados para el autodiagnóstico y que detecta que al menos el 84% de ellos contienen información falsa o imprecisa. Esto que provoca que las personas se están autodiagnosticando y además de manera errónea. ¿Y por qué me interesa particularmente este fenómeno? Porque considero que el problema de la salud mental se puede entender como un problema posnormal de acuerdo con el enfoque teórico de Fontowitz y Ravetz, que lo que nos proponen estos 2 autores de filosofía de la ciencia es que en los contextos contemporáneos, que son tan complejos y tan variables, lo que ocurre es que ciertos problemas o ciertos sistemas que se abordan, que se estudian científicamente, necesitan nuevas estrategias. Y ese es el caso, por ejemplo, de los que ellos categorizan como problemas posnormales, que son problemas o objetos de análisis que tienen unas características particulares que, a mi juicio, cumplen el caso de la salud mental y que nos obligan a abordarlos de una forma diferente. Entonces, muy resumidamente, lo tenéis aquí en la diapositiva, estas serían las 4 características básicas que tiene que cumplir un problema para entenderlo como posnormal.
que es que haya una gran incertidumbre epistemológica, es decir, que tengamos mucha ignorancia sobre el asunto, como ocurre en el caso de la salud mental, de la psicología, donde no hay un paradigma establecido, sino que hay una coexistencia de marcos teóricos que no nos permiten tener una autoridad epistémica de referencia. Es una situación en la que hay valores en disputa porque hay muchos agentes participando de la discusión cuyos valores o posturas entran en conflicto. Hay discusiones sobre cómo, con qué criterio y quién distingue entre normal y patológico, o sobre los intereses económicos, políticos, farmacéuticos, individuales que hay detrás de estas categorizaciones. También es un contexto en el que las consecuencias de las decisiones que tomemos son muy grandes. Las apuestas que hacemos son muy altas porque van a impactar directamente en la vida de muchas personas, en sus derechos, en la forma en que aborden su salud mental. Y, sin embargo, y a pesar de todo esto, son ámbitos en los que tenemos que tomar decisiones de forma urgente. No son cuestiones que podamos posponer o dejar para más tarde, porque tienen ese impacto directo sobre el sufrimiento y la vida de muchas personas y porque requieren articular alguna forma de actuación, aunque no tengamos una evidencia tan clara o aunque sea un ámbito de disputa y no de consenso. Y a raíz de esto, ¿cuál es el concepto principal, la propuesta principal de estos autores y que yo traslado al caso de la salud mental y de las redes sociales? Pues que para garantizar la mayor calidad en nuestras decisiones en este tipo de ámbitos, la clave está en expandir la comunidad de pares, expandir el número y la variabilidad de personas que participan en esta discusión. Cuando no tenemos un acuerdo científico que nos dé evidencias, la clave está en introducir otros discursos extracientíficos, pero cuya validez epistémica tiene mucha relevancia. Y en este caso, las redes sociales lo que nos estarían facilitando es una plataforma en la que muchos usuarios que no son científicos, que no están especializados, sin embargo, emiten juicios y comparten sus experiencias en torno a salud mental. Entonces, la pregunta que surgiría a partir de aquí es: ¿cómo aprovechamos todo ese conocimiento valioso que se genera en redes sociales sobre salud mental para aumentar nuestro conocimiento sobre este fenómeno tan acuciante en la actualidad? Y con esto acabo. Muchas gracias, Cristina, por ceñirte al tiempo. Además, ibas con el cronómetro, o sea, sí. no quería presionarte, ni mucho menos. No te preocupes. A todos los ponentes esta mañana les comenté que terminasen su intervención lanzando una pregunta al público que les permitiese reflexionar durante el día, ¿vale? Entonces, como a lo mejor no sabíais esto, le voy a pedir a Cristina que nos lance de nuevo la pregunta para que nos quedemos con ella, reflexionemos, incluso abramos debate. No sé si ahora en el turno de preguntas o si no después en el café. Sí, pues nada, la pregunta final sería entonces cómo pensamos o cómo podemos aprovechar todo ese conocimiento que se está generando en redes sociales, que no se está teniendo en cuenta en contextos académicos, no se tienen en cuenta como una aportación epistémicamente relevante, pero que sin embargo sí que puede serlo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todo eso que se está generando en estas plataformas para aumentar nuestro conocimiento sobre el fenómeno de la salud mental y de los trastornos mentales? Fenomenal, Cristina. Muy interesante. ¿Alguien se lanza alguna pregunta, a comentar alguna pregunta, Cristina, sobre lo que nos acaba de comentar? Sí, Hugo. Hola. Sí, vale. Sí, yo quería preguntar ¿qué valor epistémico nos merecen esos discursos? Si uno de los puntos de partida es justamente que muchos de estos discursos se hacen desde el desconocimiento o con un cierto grado de información no acertada. Bueno, hay que diferenciar en este caso, yo creo que dos cosas, que una es, por ejemplo, casos como los de los autodiagnósticos que se hacen desde el conocimiento, cierta información pues falsa o imprecisa que efectivamente puede estar contribuyendo a que haya más desinformación sobre este asunto, y por otra parte, todo este fenómeno de todos estos usuarios que están utilizando las redes sociales para compartir
no tanto sus certezas o su conocimiento técnico sobre salud mental, sino más bien sus experiencias, sus vivencias, sus preocupaciones, pues sobre algunas formas de diagnóstico, algunas formas de tratamiento, sus consecuencias, los impactos que tienen en su vida. Entonces, en un ámbito como es el de la salud mental, en el que hay tanta discusión sobre cómo se define un trastorno mental, cómo se define lo que es patológico, qué relación hay entre lo que se entienden como causas de un trastorno mental y los tratamientos que se aplican para tratar ese mismo trastorno mental, que muchas veces parecen no casar demasiado. Se discute también pues, sobre los derechos que tienen esas personas, a qué recursos tienen derechos, a qué recursos no. Entonces, en este sentido, los conocimientos que nos puede proporcionar la ciencia, al menos el estado actual de la ciencia en psicología o en psiquiatría, son bastante limitados. Y sobre estas cuestiones lo que sería interesante, con el objetivo de, bueno, si tenemos ya de base un conocimiento limitado, pero sin embargo tenemos que tomar decisiones que van a ser tan impactantes sobre tantos ámbitos individuales, sociales, políticos, la idea un poco es buscar la forma de contrastar mejor esa información que tenemos y de hacerla más exhaustiva. Entonces, incluir todas estas perspectivas sería una forma de asegurarnos de que al menos dentro de todos esos límites que tenemos, epistemológicos, éticos, al menos estamos teniendo en cuenta la mayor variable posible de información, de experiencias y de usuarios que podemos tener en cuenta, ¿no? Es la idea de incluir todas las perspectivas posibles, evidentemente no sin ningún criterio, no a lo mejor dándoles la misma validez a todas ellas, pero sí considerarlas para acercarnos un poco a esa idea de exhaustividad, ¿no? Me parece. Bien. Pues muchas gracias, Cristina. Seguimos charlando después. Perfecto. ¿Te parece? Pues muchas gracias. Muy interesante. Vale, la siguiente ponencia corre a cargo de Hugo Rodríguez Fraga, de la Universidad de Oviedo. Lleva por título La caída del hombre público en la era digital. Bueno, buenos días. Mi nombre es Hugo Rodríguez. Voy a hablar de The Fall of Public Man, la caída del hombre público o el declive del hombre público, dependiendo de la traducción, en la era digital. Este es un libro de 1977 del sociólogo Richard Sennett, sobre el cual estoy escribiendo una tesis. Y mi idea es plantear cómo el análisis que él hace del declive de la vida pública y el impacto que él tiene es ultra exacerbado por la aparición de las redes sociales, y cómo las categorías que él utiliza y la forma en la que habla y el pronóstico que hace para el siglo XX y el siglo XXI se cumplen. Es una obra de una clarividencia absoluta. Vale. Voy a ir muy al grano. Es un autor con una obra muy extensa. Por supuesto, vida pública y vida privada son distintas, son esferas distintas de la vida humana y participamos y tenemos que participar de las dos para tener una vida plena. Son esferas con rituales, con expectativas y con emociones distintas. La buena vida pública, Sennett dice, se rige por el principio de impersonalidad. Es el lugar donde nos encontramos con los desconocidos, donde se ve la diversidad y donde se caracteriza por un trato cordial con el desconocido. Existen unos rituales por los cuales nosotros participamos en actividades políticas, con desconocidos, en proyectos organizados, con personas con distintos trasfondos, que no tenemos por qué llegar a conocerles en profundidad para interactuar con estas personas. La buena vida privada, sin embargo, se guía por la búsqueda de intimidad. Una buena vida privada con una persona o con varias personas se establece cuando tenemos intimidad con esas personas, entendida habitualmente como la paulatina revelación de secretos íntimos. Sennett señala que en el siglo XIX aparece esta idea de la personalidad íntima,
la personalidad oculta, la idea de que todos tenemos un auténtico yo que solo revelamos en las relaciones más íntimas con las personas adecuadas. Solo con esas personas nos revelamos, pero todo el mundo, sin querer, deja ver su auténtica personalidad en pequeños gestos y símbolos que a menudo intentamos decodificar. Siempre estamos prestando atención. Y eso es lo que vamos habla Sennett, a transportar cuando, durante el siglo XX, empiezan a confundirse las dos esferas. ¿Cuál es la gran tesis de Sennett? No es distinguir entre la vida pública y la vida privada, eso es una distinción habitual. Lo novedoso que propone Sennett es que durante el siglo XIX siglo XIX y siglo XX hemos devaluado completamente la vida pública. Y en esa devaluación no solo ha sido un deterioro de los espacios públicos físicos, sino que hemos ensalzado la vida privada como la única que importa, y los valores privados como los únicos que importan, y las emociones privadas como las únicas que importan. ¿Qué significa eso? Que solo valoramos o vemos como auténticas las relaciones íntimas con las personas que conocemos. El espacio público es algo que queremos evitar, es algo indeseable, es algo temporal. Idealmente, plantea Sennett, todos querríamos conocer a todas las personas del bar. Todos querríamos poder saber el nombre del frutero, del conductor del autobús. Todos queremos tener las relaciones más íntimas con todas las personas. Querríamos poder cenar con el alcalde y sentir que le conocemos, que es nuestro amigo. Sennett plantea, justamente, que eso es un absoluto error, que eso incapacita la vida pública. Intentar conocer a todas las personas con las que tratamos nos va a llevar al desastre, dice. Eso es lo que él denomina la tiranía de la intimidad. Que es que solo nos sentimos cómodos cuando actuamos con gente con calidez y cercanía hoy en día, porque estamos perdiendo los rituales públicos, estamos desaprendiendo, olvidando a comportarnos en público con los desconocidos, a ir a una tienda, a regatear, pone él el ejemplo. No nos sentimos cómodos en absoluto con eso, porque es una forma de actuar que ya no sabemos. Entonces, como solo nos sentimos cómodos en calidez y cercanía, casi todo el rato nos sentimos incómodos cuando estamos en la vida pública. No queremos ser observados por los demás. Tenemos unas expectativas incorrectas de cómo deberíamos comportarnos y qué deberíamos sentir cuando estamos en público. Él pone el ejemplo de regatear. En el siglo XXI yo lo llevaría un paso más allá. Nos da vergüenza ir a una tienda y que no estén los precios escritos en las cosas. Nos da miedo entrar a una tienda pequeña y que nos mire el dependiente, hasta el punto de que nos empezamos a sentir cómodos comprando en Amazon, donde nadie nos ve, donde nadie nos mira, donde no tenemos que exponernos a la mirada en público. ¿Qué pasa? ¿Por qué está ocurriendo esto? Sennett señala que, claro, él habla en 1977, él está hablando en un momento de popularización de la radio y la televisión incluso todavía, y habla de las campañas de electorales, en los que se empieza a personalizar los partidos políticos en una sola persona, en el líder político, el líder carismático. Es curioso porque él señala que ensalzar la vida privada hace que lo que más nos importe a la hora de votar a alguien es sentirlo íntimo, sentirlo cálido. Es decir, solo votaríamos a una persona no en función de cuán competente es en la vida pública, sino si sentimos que nos cae bien. No podemos votar a alguien que nos caiga mal, plantea Sennett. No podríamos votar a alguien con el que no sintamos intimidad. De ahí que los dirigentes políticos a día de hoy vayan subiendo a sus redes sociales vídeos con sus familias, con sus perros, con su intimidad. Pedro Sánchez todas las semanas sube un TikTok de la música que ha escuchado y los libros que recomienda, porque buscan crear esa sensación de intimidad, no necesariamente de plantear se ha hecho una buena gestión de los bienes públicos, etcétera, etcétera. Es decir, Sennett lo que señala es que el ensalzar la vida privada por encima de todo y ese tipo de emociones devalúa prestar atención a las virtudes públicas, porque se van olvidando poco a poco. En 1977, hablando de la televisión, deja abierta esta línea. Cito: «Solo puedes apagarla, la televisión. A menos que seas un rarito y llames inmediatamente a tus amigos para informarles de que has dejado de ver a un detestable político y les pidas que también apaguen sus televisores, cualquier gesto de respuesta que hagas es un acto invisible». Claro, aquí Sennett plantea lo que vamos a hacer a diario en las redes sociales, y lo plantea como algo absurdo, pero algo perfectamente concebible, que es: hoy en día comentamos constantemente lo irritante que nos resulta un político o un famoso, y
planteamos todo el rato, nos quejamos y observamos los diminutos gestos que hacen en busca de esa simbología, esa auténtica personalidad. Porque siempre que hablamos de famosos, hoy en día lo más importante es determinar a través de todos esos gestos si son buenas personas o no, y no el impacto real que tienen en la vida pública más allá de su personalidad. Nos obsesionamos con la personalidad privada de los políticos y los famosos para determinar si nos gustan, y si nos gustan, entonces les apoyamos en la vida pública. Eso él dice que crea una miasma constante de quejas personalistas. ¿Por qué? Porque imposibilitan la reflexión correcta acerca de el bien y el mal en la vida pública, acerca de las virtudes que son buenas o malas. ¿Qué plantea él, además? Que esto va a crear una crisis en la salud mental, ya lo dice en 1977. Y la crisis, el gran futuro que ve él, lo pone realmente en el narcisismo. Lo que él cree es que esta obsesión por la personalidad privada, por no ser capaz de entender que en la vida pública somos impersonales, llevamos una máscara y el otro no nos conoce y no nos puede conocer. Y no puede realmente desbloquear el auténtico yo solo con un par de símbolos, solo mirándonos desde fuera. Él considera que esto va a llevar a un narcisismo. Lo que él entiende por narcisismo no es un ego repleto y soberbio, sino justamente lo contrario. Es una persona que, por estar tan obsesionada en pensar todo el rato si esto me importa, si esto es bueno para mí, si esto es para mí, crea una insatisfacción profunda. No estoy de acuerdo en que el narcisismo sea la clave. Creo que, no lo contradigo, solo lo modulo. Lo que lleva o lo que causa esta obsesión por lo que piensen los demás y el yo es una constante ansiedad social. Esa es mi propuesta, es una modulación a la teoría de Sennett. ¿Por qué? Porque olvido de cómo comportarse en público y de la idea de que en público somos impersonales crea una generación realmente ansiosa porque se está constantemente interrogando si está siendo auténtico y cómo los demás le están percibiendo. Es la ansiedad, digo, a ser visto constantemente. La devaluación del espacio público, entonces, no es solo algo físico, no es solo el paulatino deterioro de los bancos y los parques, la destrucción justamente de los parques, o la devaluación de las bibliotecas, el hecho de que no se construyen ya bibliotecas. Es sobre todo, o a mí me parece muy interesante, la devaluación del saber hacer y el saber estar en público. Es la pérdida completa de rituales por generaciones. Es decir, las nuevas generaciones no saben o no sabemos comportarnos ante desconocidos. ¿Por qué? Porque nos tomamos todas las relaciones como profundamente personales. Hablamos con desconocidos, llamamos al médico, llamamos por teléfono, vamos a una tienda, vamos a un sitio público y no sabemos exactamente cómo comportarnos delante de los demás. Y ese no saber, no tener los rituales de la impersonalidad, crea una paralización absoluta, porque no nos sentimos preparados. Sennett dice que la vergüenza es mostrarse antes de estar preparados. Y en esa obsesión por el yo auténtico y por crear un yo más firme que nunca, estamos constantemente preocupados de que nunca vamos a estar preparados para mostrarnos en público, porque sentimos que tenemos que estar preparados, porque sentimos que cada vez que nos mostramos nos estamos de alguna forma desnudando. Las redes sociales, digo, y es la tesis que quiero llevar adelante, son la obliteración de la distinción entre el espacio público y el espacio privado. ¿Por qué? Porque es un espacio eminentemente público donde realmente nos estamos encontrando constantemente con cientos o miles de desconocidos que no podemos conocer, que son una marea infinita de personas, y sin embargo nuestra forma de comportarnos es profundamente propia de los códigos privados. En esos códigos, sencillamente, todo lo que hacemos queda perfectamente registrado y somos absolutamente identificables por un perfil y por unas imágenes. Y puedes conocer a una persona, o sentimos que podemos hacerlo, y ver su auténtico yo, su vibe, decimos a menudo, solo con su perfil de Instagram o solo con su perfil de Facebook. Y esa sensación, esa creencia firme de que podemos hacer eso, es una crisis para la vida pública. La constante revisión de nuestra personalidad se vuelve una compulsión narcisista, pero sobre todo una compulsión ansiosa. ¿Quién soy yo?, me pregunto constantemente. La pregunta que les lanzo, aparte de la de ¿quién soy yo?, que no es una pregunta importante en Sennett, la pregunta que lanzo es la siguiente. ¿Cómo serían las redes sociales en un sentido que favorezca la vida pública y no esa obsesión por el yo particular? Muchas gracias.
¿Alguien se anima a preguntar? Sí, Josema, allí. Ay, teníamos otra luego allí. Venga. Bueno, te felicito, me ha gustado mucho la charla. Me encanta esa idea de vergüenza que has planteado y la acojo para mí. Yo también tengo esa sensación de que las personas están perdiendo la capacidad de relacionarse en lo público y me pregunto un poco más allá. A mi juicio, el problema es que son esas relaciones interpersonales lo que nos promueve salud mental, la capacidad de vincular y de encontrarnos. Al perder las habilidades sociales, los rituales que comentas en la esfera pública, ¿crees que estamos cerca de, hemos pasado un Rubicón? Es decir, las personas se sienten mal por relacionarse, y buscan estrategias para poder hacerlo de manera distinta, como las redes sociales, pero las redes sociales no pueden sustituir las relaciones directas. Entonces, ¿crees que estamos quizás en un punto de no retorno o ese punto de no retorno está cerca? Muchas gracias por la pregunta. No creo que hayamos pasado ningún Rubicón. Sí creo que las redes sociales son estructuralmente incapaces de establecer una correcta vida pública que resulte satisfactoria. Lo satisfactorio de la interacción pública es justamente esa sensación de que hemos socializado sin necesariamente habernos apegado a absolutamente nadie. Es la idea de he tenido una conversación agradable con una persona en un banco y luego me voy, por ejemplo. Eso es una idea de la relación pública. Me van a permitir hacer un apunte que se me ocurre cada vez que leo a Sennett describiendo la vida pública, y es que uno de los últimos reductos, considero, de auténtica vida pública no comercializada o auténticamente incontrolada y absolutamente espontánea son los botellones. Los botellones son la forma de socialización pública que encajan con lo que Sennett veía en el siglo XIX y el siglo XVIII, que es una forma de exhibirse en público y de socialización en el que hay grupos, pero los grupos se mezclan, pueden ocurrir encuentros dispares y formas auténticas de conocer a una persona, charlar una noche y desaparecer, y donde mucha gente se muestra, no exactamente de forma auténtica, sino mostrando una especie de personalidad, como quien se viste y se pone una máscara y disfruta de llevar la máscara, lo pasa bien una noche y después no tiene por qué relacionarse de nuevo con esas personas. Esas formas espontáneas de socialización, no demarcadas, pero con unos rituales propios, hay mucho ritual en la socialización adolescente, me parecen uno de los últimos reductos de socialización pública divertida, genuina y no gestionada de maneras institucionales, porque a menudo cuando hablamos de vida pública pensamos en las elecciones, en votar, cosas así, y no en el placer individual de pasarlo bien una serie de días o hablar con desconocidos, divertirte, pero no encontrar el nuevo mejor amigo de tu vida. Es decir, la satisfacción de la interacción con el otro no es esa profundización que es a lo que siempre tendemos, dice Sennett. El haber perdido la vida pública hace que estemos todo el rato buscando la intimidad con todas las personas, y lo ideal para nosotros hoy en día es conocer a tus vecinos, regresar a una especie de comunidad íntima en el que conozcamos a todos y no tengamos que ver al diverso, al extraño, al que no conocemos, a lo inesperado, donde conozcamos todo. Y esa seguridad, esa falsa seguridad, esa búsqueda de intimidad no es bueno para la vida pública, dice Sennett. Tenemos que estar completamente dispuestos a ver al otro y a interactuar con el otro de forma sana y a que haya intercambio. Y las redes sociales no son ese lugar. No hemos cruzado el Rubicón, pero desde luego se están deteriorando y se están persiguiendo. Sí creo que hay una voluntad activa por parte de las instituciones en erosionar la vida pública, en incapacitar eso. Una cosa de la que me hubiera gustado poder hablar es la relación entre la imaginación política, la capacidad de organización de los jóvenes, que se está perdiendo, y la ansiedad social. Es decir, sentir que uno no tiene voz, que no tiene la capacidad de organizarse, de tener imaginación política, de crear espacio, de ir contra las normas, no tener esa posibilidad, sentir que todo está pautado desde fuera, es lo que hace que sientas vergüenza, que sientas que estás haciendo algo mal porque no has desarrollado unos rituales propios, porque esos rituales se generan haciendo, y al no haberlo hecho y no haber interactuado con desconocidos y a no haber visto la creatividad de crear en conjunto con desconocidos, es incapacitante. Ese es el problema, eso no está perdido, pero se está perdiendo. Es como las recetas de cocinar. ¿Estamos olvidando cocinar en casa? Sí, creo que sí. Pero ¿hemos cruzado un Rubicón? No. Y no creo que siempre se puede recuperar, considero. Muy bien, pues bueno, además del botellón, yo creo que a lo mejor el Congreso IF a Sennett también lo consideraría como uno de esos ejemplos, ¿no? de interacción con la gente sin buscar esa intimidad total, por dar más ejemplos. Si es así muy rápida, venga, sí, venga, la última. Sí.
tenemos 2 minutos para responder, ¿vale? Hay más ejemplos de lugares en los que la gente se encuentra y nunca más se vuelve a ver y lo estupendo que sucede entonces. Pero había pensado en que la pregunta que lanzaste estaría bien que, por ejemplo, en Twitter se daban debates interesantes, no hubiera likes, porque el like lo que hace es, bueno, es una cosa como emocional, no es un argumento. Sí, me parece un comentario ideal, no se me había olvidado comentarlo, pero claro, Sennett plantea en su análisis del narcisismo que lo desagradable de la personalidad narcisista subjetivamente para uno mismo es que no entiende el mundo en sí, sino siempre el mundo en función de cómo me hace sentir a mí. Y eso crea es imposible sentir una conexión correcta con el mundo a través de eso, porque no valoras las cosas en sí. Pensando en ello, decía, claro, es lúcida su forma de la tendencia social, porque justamente pensé, la principal forma de interacción en las redes sociales es el me gusta, es el a mí esto me parece bien, y la agregación de me gustas es lo que realza algo como importante. No, se pierde el valor objetivo de las cosas en función de la suma de sentimientos subjetivos. Sí, muy buen comentario. Muchas gracias. Muy bien, pues Hugo, muchísimas gracias por iluminarnos un poco con el tema. Pasamos a la siguiente ponencia por parte de Josema Amigo Barranco. Sí, y la mesa. Titulada, que lleva por título Redes sociales y malestar psíquico. ¿Dónde tengo el cacharro? ¿El micrófono? El micrófono, mira. Vale. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias a la organización por promover este tipo de encuentros y debates. Gracias a todas, a todos por asistir. A ver qué os puedo contar, porque después de las últimas intervenciones, bueno, pues esto es lo que pasa cuando uno va al tercero, ¿no? Que se dicen cosas muy interesantes y luego hay que estar a la altura. Yo ciertamente me disculpo porque no era esta la comunicación que yo quería comentaros, tuve un error y envié una comunicación que era la que había descartado. Entonces, lo siento, pero os voy a defender la ponencia que dejé ahí en segundo plano. A ver qué os puedo decir. En redes sociales y malestar psíquico. Bueno, la propuesta que planteamos no es solo mía, es de la Asociación Bipolares Asturias, que es donde yo trabajo, y ahí nos surgen muchas conversaciones en torno al sufrimiento mental, y las redes sociales, evidentemente, es un tema recurrente. El debate actual siempre suele oscilar, al menos en las propias redes, entre una ilusión tecnopositivista en cuanto a estas tecnologías y a la patologización individual, ¿no? Los problemas que hay en redes sociales es porque la gente no sabemos manejarlas bien, somos impulsivos, tenemos adicciones, nos faltan conocimientos, no somos nativos, y entonces no es tanto que las redes sociales sean una tecnología dañina, sino que es cómo lo hacemos y nos falta por eso entrenamiento. Ahí se abren en las escuelas, pues desde muy pequeñitos, a cómo manejarse en Internet y demás. En la propuesta que reflexionamos va en otro sentido. Las redes sociales son estructuralmente dañinas para quien las utiliza. Y son estructuralmente dañinas porque atentan contra elementos clave del desarrollo psicológico o de eso que denominamos salud mental, sin tener claro muy bien qué es eso, que es un concepto en disputa y que ahí seguimos indagando psicólogos, psiquiatras y demás en ello. Nos planteamos que las redes sociales tienen la capacidad de reconfigurar la atención, el deseo y las relaciones interpersonales, es decir, la creación de la identidad. Esto es extraordinariamente grave, porque el deseo es el elemento fundador del sujeto. El deseo es aquello que nos llama, aquello que nos atrae, y en función de esa atracción que generamos en el otro, en la otra, representamos nuestra personalidad. ¿Qué nos ocurre con las redes sociales? Bueno, las redes sociales las podemos entender, todo el entorno digital lo podemos entender a la luz de la teoría crítica, con una vuelta de tuerca de la razón instrumental. ¿Recordáis? La razón instrumental es esa razón que se centra en la cuantificación, en el rendimiento y en la productividad. No le interesa el para qué de las cosas, sino cómo hacerlas.
Esto viene ya de muy atrás, de la Ilustración, con esta idea de que la razón nos liberaría de la superstición y de la tiranía. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Todavía con tiranías y supersticiones. Entonces, hemos sacado a la luz algunos autores de la teoría crítica, Herbert Marcuse, Erich Fromm. Es interesante estos dos porque entre ellos nos llevaban bastante bien, aunque a mí me gusta mucho juntarlos. Nos plantean que en la sociedad tardocapitalista lo que se diría en psicoanálisis, la sublimación, el mecanismo, uno de los mecanismos que tenemos para trabajar o para transformar el malestar en algo beneficioso, está capturado por la propia sociedad. Es decir, el malestar que muchas veces motiva producciones artísticas, intelectuales o de diversión, en este caso es capturada. Este malestar es capturado, es canalizado y dirigido a expresiones que por una parte no cuestionan el origen del malestar y por otra se ubican en fenómenos o expresiones que promueven el propio sistema que genera el malestar. Me explico. Las redes sociales nos permiten un espacio de expresión del malestar genuino. Esta sociedad que vivimos, desigual e injusta, produce gran malestar. Las redes sociales nos proponen un canal donde ubicar el malestar. Exprésate, quéjate, ¿no? ¿Por qué estás mal? ¿Qué te ocurre? Nos expresamos y no es que las redes sociales tengan solo que también unos algoritmos que nos orientan hacia contenidos concretos, distintos a los que nos gustaría, sino que el propio modo de expresión, la respuesta a través de los citados antes, los likes, los me gusta, la cuantificación de las visualizaciones, las interacciones, la necesidad de estar permanentemente reconocido y donde tenga retroalimentación, eso nos lleva a un modo de expresión que es capturado, es canalizado y es dirigido, porque lo que nos devuelve no es un cuestionamiento de las condiciones que generan el malestar, sino nos devuelven modos de expresión perfectamente compatibles con la sociedad que nos provoca y nos produce el malestar. Lejos de cuestionar la propia sociedad, lo que hacemos es orientarnos, lo que se hace en las redes sociales es nos orienta a grupos de discusión, nos orienta a contenidos que, si bien pueden decaer ahí nuestro sufrimiento, nuestro malestar, no nos orienta hacia las causas ni cómo revertirlas. Sin embargo, sí nos provoca un cierto bienestar a modo de desahogo, de alivio temporal, que necesita ser permanentemente reiterado, porque las redes sociales son profundamente volátiles y nuestro bienestar queda atado a esta retroalimentación, lo que nos lleva a una posición de gran vulnerabilidad. Gran vulnerabilidad en el sentido de que nos genera dependencia. Mi bienestar queda en manos de aquellas personas que van a decir me gusta, porque el me gusta no es si lo que digo está bien o está mal, es correcto o incorrecto, no, si es atractivo, si es interesante. Y yo me reconozco en ese ser interesante. No me reconozco por mis cualidades, no me reconozco por mi sentido ético o moral, sino por si lo que hago es divertido y gusta. Con otro autor, con Erich Fromm, nos señala que este bienestar no es un bienestar solvente, no es un bienestar duradero, porque lo que nos promueve la sociedad, esta nuestra, capitalista, patriarcal, lo que nos promueve son modelos de satisfacción sustitutivos. Es decir, el ser humano necesita unas condiciones inapelables para su desarrollo, que son el reconocimiento afectivo, el vínculo, el cariño, el amor, la protección. Todo esto no son caprichos culturales, son elementos constitutivos del ser humano y no son sustituibles. Las redes sociales nos dan un reconocimiento superficial, nos ofrecen un lugar de expresión y ahí ganamos cierta satisfacción, pero esa satisfacción de la hamburguesa llena de ketchup y aditivos que nos llena el estómago nos genera una sensación de hartazgo, de me he quedado lleno, pero no estoy bien nutrido. Entonces, el malestar se perpetúa y el malestar se prolonga, pero se desincentivan las capacidades o se desincentivan la búsqueda del malestar genuino, de las causas que podrían realmente aliviar el malestar. Esto tiene otra consecuencia directa, que es que una sociedad que no tiene vínculos, una sociedad
personas que no tienen reconocimiento, que necesitan de esa validación constante, se encuentran angustiadas, se encuentran ansiosas, se encuentran con sentimientos de vacío, de despersonalización, de falta de pertenencia y se encuentran cansadas, agotadas, porque las redes sociales exige interacción, exige presencia constante y eso lleva a una autoexplotación que yo creo que recoge bastante bien Byung-Chul Han con esta idea del cansancio. Ya no hay un capataz, ya no hay alguien que nos esté diciendo trabajo para mí mismo, yo soy mi propio empresario, yo soy mi propio trabajo de manera autónoma, me autoexploto para los demás y es que luego toda esa expresión que hago queda capturada, queda recogida con fines mercantilistas. Y hay que tener muy claro que toda forma de mercantilización del afecto destruye el afecto. La mercantilización es contraria al cariño, al afecto, y entonces nos encontramos con una sociedad que poco a poco va perdiendo, lo comentaba antes el compañero, va perdiendo la capacidad de relacionarnos, vamos perdiendo las capacidades para situarnos más allá de las redes sociales, que es el lugar donde estamos aprendiendo a manejarnos. Nos encontramos con personas que no son capaces, como decíais antes, de poder relacionarse con ir al médico, hablar con un profesor. Todo eso le genera un malestar, el malestar lo sacia a través de las redes sociales, que no le enseñan cómo relacionarse en sociedad y se profundiza en este malestar en una, podríamos decir, en una decadencia afectiva y vincular que veremos a dónde nos lleva. Entonces, en resumen, nuestro planteamiento es que las redes sociales, lejos de ser redes sociales, son justamente lo contrario. No hay un consumo responsable, como no lo hay con el alcohol, un consumo responsable, y por tanto la solución es compleja. A nosotros se nos ocurrían en la asociación buscar los contrapesos públicos, contrapesos democráticos. Lo que pasa es que la democracia también parece que brilla por su ausencia. Somos la sociedad más industrializada, Occidente me refiero, más tecnificada y también es la que más psicofármacos consume. España es campeona en ansiolíticos y somos también la sociedad más solitaria. No soledad física, que también, sino soledad simbólica. Estamos abandonándonos los unos a los otros en una decadencia que yo, francamente, no comparto un optimismo al respecto. Si estamos cerca de ese Rubicón que preguntaba antes, igual lo hemos pasado ya, es posible que la propia sociedad occidental se encuentre en una dinámica de decadencia que veremos a ver si nos sacan otras culturas. Bien. Me quedo ahí. Lánzanos una pregunta. La pregunta que os lanzo, bueno, ¿qué pensaríais? ¿Os parece más razonable que las redes sociales estén manejadas por tecnócratas ricachones pedrastas o preferiríamos que fueran los estados quien manejaran, controlaran, velaran por redes sociales públicas? Muy bien, pues muchas gracias, Josema. No. ¿Queréis lanzar alguna pregunta a Josema? Tenemos unos minutos. Lo dejaste todo muy claro, Josema. Bueno, sí, igual he sentenciado mucho, pero... Te va a hacer una pregunta Hugo aquí. Sí, justamente, claro, quería preguntar a raíz de la pregunta final que planteas de la posesión de las redes sociales, si deberían estar en manos institucionales. Claro, es realmente una dicotomía entre los y los estados. Si el gobierno de los Estados Unidos está dirigido también por multimillonarios susceptibles de pederastia. Es decir, Rosa Luxemburgo escribía en su momento en el contexto de la Primera Guerra Mundial, no contraponiendo empresas privadas y estados, sino poniéndolos juntos, estados capitalistas y empresas privadas por un lado y la gente por otro, la clase obrera. En ese sentido, leyendo eso, así
que yo también tenía la dicotomía Estado-empresa privada y me doy cuenta de que probablemente no sé qué esperanza podemos tener en el Estado, quizás lo que pregunto. Bueno, habría que situar qué tipo de Estado nos referimos. ¿Un Estado liberal o un Estado de otro tipo? Un Estado socialista, por ejemplo. Cuando yo hablo me refiero a que los gobiernos o los Estados dirijan o sostengan las redes sociales, no quiere decir que el gobierno en concreto, no me refiero a que el gobierno, me he expresado mal, pero bueno, la pregunta está ahí, el gobierno lo lleve a cabo, que eso puede dar lugar a muchas suspicacias, ¿no? Sino articular, así como se pueden articular de manera comunitaria medios de comunicación, a través de, por ejemplo, comunas, se pueden practicar formas de democracia más descentralizadas y donde estas redes sociales estén soportadas por gente, pero de manera democrática, no a través de ricachones o de estados que en un momento dado puedan dar un viaje totalitario y bueno, utilizarlas para sus fines. Yo me refiero más a una, a una democracia distinta a la que tenemos ahora, pero creo que existen fórmulas donde, sobre todo en medios de comunicación, se habla de medios de comunicación comunitarios que no pertenezcan, o prohibir que los medios de comunicación estén ligados a bancos, a fondos buitre, a fondos de inversión, sino que sean personas que se dedican a la comunicación directamente, ¿no? Hay medidas intermedias que se pueden utilizar. Muy bien. Sí, una segunda pregunta. Aprovechando que te has mojado bastante con el tema de tu punto de vista, si pudiéramos tener un botón al que le diéramos y desaparecieran las redes sociales, ¿pulsarías el botón? Bueno, yo creo que ese botón existe o no existe. Las redes sociales forman parte de esta, a mi juicio, de esta razón instrumental, y la razón instrumental es producto también de un tipo de sociedad. Yo creo que es posible que en una sociedad distinta a la actual que tenemos, orientada al ansia de lucro, orientada al desprecio por el otro, si fuera con otros valores y valores auténticos, no creo que hubiera redes sociales quizás. Quiero decir que las redes sociales me parece que son un producto de esta cultura, de este modelo socioeconómico. Es posible que no se inventaran esas redes sociales. Muy bien, pues Josema, muchas gracias de nuevo. A vosotros. Sí. Solo, si alguien ha quedado con curiosidad de la otra ponencia que quería hacer realmente, luego en el recreo... Lo comentamos en el café. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente ponencia. Cristina Soria Valdés nos va a exponer su ponencia titulada Cuerpos endeudados. Ay, sí se oye, sí, ¿verdad? Gracias. Hola, buenos días, creo que son. Bueno, yo soy Cristina y les voy a contar sobre esta propuesta que se llama, un nombre larguísimo y por eso lo acortaron, Cuerpos endeudados, redes sociales y gobierno de la deuda. Y bueno, antes que nada, pues agradecer mucho que se organicen congresos así. Yo supe de este por primera vez y me pareció increíble la relación filosofía e ingeniería, porque pues, bueno, yo para vivir hago experiencia de usuario y para estudiar estudio filosofía. Entonces, pues era algo que yo decía, no se pega, o sea, como que cómo lo relaciono, ¿no? Y bueno, en esta propuesta, o les tengo primero esta propuesta que si pensamos, por ejemplo, cuando ustedes hacen demostraciones en lógica cuantificacional, sabemos perfecto que el universal se demuestra convirtiéndolo en particular. No les voy a hablar de lógica, pero les hago la propuesta de que tratemos de pensarlo al revés, aunque sabemos que no necesariamente la demostración saldría así, porque yo les voy a hablar de casos particulares
que tal vez no son los casos de su territorio ni de su espacio social, pero justo mis preguntas van a que discutamos. Creo que lo que me emociona es saber que aquí hay personas de diversos ámbitos, o sea, de diversas disciplinas, pero también, según decía, público en general, y yo les voy a hablar de algunas cosas que como personas en general nosotros hacemos en mi ciudad con relación a la situación de la deuda. Entonces, bueno, les cuento un poquito. Yo estudio en una escuela que está en la periferia de Ciudad de México, que se hizo justo para que no tuviéramos trayectos de 2 a 2 horas y media, y ahí es donde estudió filosofía. En ese espacio no está bancarizado, es decir, ahí nada se puede pagar con tarjeta. No se puede pagar con tarjeta el autobús ni el metro, todo se tiene que pagar en efectivo. Entonces, ¿cómo puede haber cuerpos endeudados en un espacio social donde todo funciona a partir de efectivo? Bueno, pues salió unas sociedades con fines de lucro que captan ahorros que se llaman SOFIPOS. No sé si hay algo parecido aquí, pero las SOFIPOS están relacionadas con aplicaciones de entrega de comida rápida, como aquí sería Uber Eats o Globo, allá las más famosas se llaman Didi y Rappi. Primero, estas aplicaciones pues sí las tenía todo el mundo, hasta en la zona donde está la universidad, que pues es una zona que a lo mejor no cualquier taxi entra, no cualquier Didi va a llevar, pero pues las personas de Didi que trabajan en esa zona, obvio sí van a ir, ¿no? Entonces, pues estas personas que trabajan ahí y trabajan entre comillas porque sabemos que no tienen prestaciones, que están arriesgando sus cuerpos, su seguridad y sus motocicletas todo el tiempo por una pequeña cantidad de lo que nosotros pedimos, pues a esas personas les empezó a aparecer este anuncio de que podían tener una tarjeta de crédito de Didi o de Rappi, pues cuando quisieran. Y obvio, a quienes éramos usuarios también. Y ahí viene otro detalle, ¿no? Esta visión del usuario, porque imagínense que se junta, que tu tarjeta ya está dentro de la tienda, entonces ahí están conectadas y cuando se te antoja algo, tienes una preocupación, tienes una ansiedad, tienes una flojera de salir, pues obviamente la tarjeta ahí está lista para que tú hagas este consumo, ¿no? Entonces, pues ahí digamos que, bueno, no sé aquí cómo digan, pero en mi país dicen que se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, pues ahí estaban como estas situaciones con créditos pequeños, porque para la zona los créditos son súper bajos. Hay personas que le pueden dar 30 euros de crédito y aún así pues lo comienzan a usar pues para sus pedidos, sobre todo de comida, ¿no? ¿Qué pasa frente a esto? Marcuse bien decía que hay un detalle respecto al control social, la mercancía y el ejercicio de las libertades. Y les leo así, que afirmaba que la civilización industrial avanzada muestra gran capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad y la destrucción en construcción. Él decía que el mecanismo que une al individuo a su sociedad ha cambiado y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha producido. Esto, si lo juntamos con lo que hace muchos años Steve Krug nos habla en un libro que se llama No me hagas pensar, que no es de filosofía, sino es precisamente para hacer experiencia de usuario. Este libro es muy viejo, es para el Internet 1.0, para el primer Internet, pero lo que se dedica es a decirnos cómo creamos estas infraestructuras o, bueno, estos ecosistemas donde el usuario no tenga que pensar nada, porque esos segundos de pensar implican el abandono. La premisa del libro es que los usuarios quieren alcanzar su objetivo con el mínimo esfuerzo posible y la idea es que no se les haga pensar. Y por eso en estas aplicaciones tenemos ahí de qué quieres pedir de comida, qué quieres pedir del súper y aquí está tu tarjeta de crédito. O sea, no tengo que pensar para acceder a ese crédito. Y aún con todo esto que les acabo de decir, pues me van a decir, se vuelve extremadamente difícil pensar la autonomía, la vulnerabilidad, la responsabilidad y el cuidado cuando tenemos estas realidades, al menos en mi país, que yo, una de las preguntas que quisiera lanzarles, que tengo muchas, es, ¿aquí existe algo así? O sea, aquí
hay una oferta de que en 2 minutos poniendo tu identificación puedes obtener un crédito sin ir a un banco y sin necesitar nada para tenerlo. Entonces, pues bueno, les comento qué se hace como paralelo, porque a veces pareciera que pues esto es muy malo y no debería de pasar y no debería existir un libro que se llame No me hagas pensar, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Yo crecí en una familia muy grande y en esa familia pues todos alguna vez fuimos a Disneylandia. ¿Cómo fuimos? Bueno, pues hicimos una organización en donde cada quien daba $1 cada que podía. Los niños daban menos, los de más edad más, etc. Y de alguna manera con el tiempo se formaron ahorros para que cada familia fuera. Es decir, no fuimos todos al mismo tiempo, sino que, no sé, el hermano de mi mamá fue primero con sus hijos, luego o la hermana de mi mamá, luego nosotros, etcétera. A veces nos uníamos y a veces no, porque pues es mucha gente, ¿cómo van a pagar un viajezote, no? Bueno, lo pagamos con tiempo y con ahorro. ¿Qué detalle hay con el hecho de la deuda? Que la deuda genera culpa, viene por ahí con una carga de culpa previa en la que pareciera que solo se endeuda el que socialmente no es suficiente, el que no trabajó, el que no se esforzó. Pero hay una realidad sobre la precarización de los sueldos, sobre este tipo de trabajos que no tienen ninguna clase de prestación, que no tienen un cuidado sobre estos cuerpos que están ahí participando, y como decían hace rato, hay una realidad sobre el deseo. Creo que los cuerpos merecen desear, las personas merecemos divertirnos y gozar, y ante unas realidades económicas tan fuertes que a lo mejor, no sé si aquí les resuenan o no, pero bueno, o sea, hacer 2 horas para ir a un trabajo y volver después de 2 horas, implican que claro que te vas a pasar horas en TikTok y claro que muy probablemente te vas a endeudar, porque ese sueldo precario no te va a alcanzar para llegar a esos objetivos que además aparecen en las redes sociales como parte del estilo de vida. Eso que se presenta, donde se puede uno comprar un Lambo si se esfuerza, etcétera, pues ese tipo de contenidos obviamente están totalmente lejos de las realidades que se viven. Entonces, eso que les cuento que hicimos en esta familia numerosa, pues fue una forma que funcionó para que pudiéramos obtener algo sin endeudarnos, pero obviamente tuvo que pasar tiempo. No fue en el mundo de la inmediatez o no se dio tan inmediatamente. Otra cosa que hacen allá, que es muy criticada, sobre todo, pues obviamente por los bancos, es algo que se llama tandas, que no sé si aquí se hagan, pero bueno, es un grupo de personas conocidas, dan al mes una cantidad, cada mes a uno se le da la cantidad junta, luego al que sigue, luego al que sigue, porque todos cada mes estamos dando esa cantidad. ¿Cuál es la crítica principal? Que no hay interés sobre el dinero, es decir, que desde la visión de Marx, pues tendríamos que ese dinero, que es mercancía, pues no está trabajando por sí mismo para generar más interés. La última parte no es de Marx, solo la primera del dinero como mercancía. Entonces, bueno, es muy criticado, es cierto, pero hace rato justo mencionaban que si los bancos tienen todo el monopolio de la economía, aunque nos den un pequeño interés, pues ¿qué hacen con el de más ahorro, no? A veces perdemos ese 1 o 2% de interés, pues por hacer este tipo de estructuras que se llaman tanda, en donde de alguna manera lo que tratamos de hacer, o que decían mucho en mi familia, es que cuando tú haces una tanda, vas y buscas a la persona que le toca dar a su casa y te pones a platicar, y luego el que sigue y el que sigue y el que sigue, la juntas y se la llevas al que le corresponda. Porque cuando hablamos de comunidad decimos, claro, necesitamos cambiar esto de las redes y hacer comunidad, pero todos los días estamos haciendo algo para hacer comunidad, porque bueno, eso es una acción concreta donde la comunidad sucede, ¿no? De alguna manera hay que tomar en cuenta que este deseo también es un deseo que puede ser satisfecho porque no hay una fuera, es decir, no hay una fuera del capitalismo, y hoy pienso que tampoco hay una fuera de la red social, ni va a haber una fuera del algoritmo. O sea, no puedo decir que estoy afuera del capitalismo, aunque viva donde viva, a pesar de que claro que la territorialidad importa, ¿no? Me atraviesa de diferente manera. Ok, ya... ¿Puedo concluir con...? Sí, claro, claro. Bueno, nada más.
Bueno, en una entrevista que le hacen a Pierre Bourdieu, le preguntan sobre qué opina de la idea de aparato. Él dice que no le gusta la idea de aparato, que sería esta idea de esta estructura que no se mueve. Y le preguntan, él dice, no me gusta la idea de aparato, prefiero la idea de campo, porque en el campo hay un juego donde los agentes resisten y quien tiene el poder, de alguna manera, resiste con discrepancia política o otro tipo. Es decir, siempre estamos jugando para que los que Bourdieu llama dominados hagamos algo para modificar este juego en este campo. No es un aparato rígido que no se puede cambiar, simplemente es un campo. Muchas gracias. Me quedé. ¿Nos lanzas una pregunta a todos? Ajá, bueno, más ¿sí? Primero, bueno, dos. Venga, dos. Bueno, si ustedes de manera colaborativa en sus entornos sociales hacen cosas que estén fuera de la deuda bancarizada para llegar a sus objetivos y sus deseos. Ay. Y la segunda pregunta sería, ¿qué visión prefieren? Si esta visión como una estructura rígida, incambiable, o si pudiéramos pensar que habitamos un campo en donde pudiéramos modificar la realidad del entorno. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, allí. Josema está muy activo, ¿no? Fenomenal. Sí, ahora Josema. Sí. No es cosa mía, es que son culpa de las ponencias. Claro, ya lo sé. Antes has preguntado, y esa pregunta me interesa mucho. Es que comentas que no se puede estar fuera de las redes sociales. Y te pregunto, ¿dónde está la gente que no tiene redes sociales? Ay, ¿me puedes repetir la última parte después? Sí, te pregunto que comentas que no se puede estar afuera de las redes sociales. Has comentado antes, como decías, que no se puede estar afuera del capitalismo, entendiendo yo, por lo menos, que todos participamos de ello de alguna manera, ¿no? Independientemente de nuestras pensamientos al respecto. Pero las personas que no tienen redes sociales, ¿en qué forma están? Bueno, habría que preguntarnos a qué le llamamos redes social, porque, bueno, yo conozco personas que no tienen ninguna red, pero usan el WhatsApp o usan una red alternativa para comunicarse, que desde como yo considero la red social, ya están en una red social. Pero en efecto debe haber personas que no tengan absolutamente nada, que tengan como un móvil que les comunique directo como llamada de antes. Y yo creo que el detalle con esas personas es que a veces están porque tienen familiares que las colocan adentro de las redes sociales, aunque estas personas no quieren estar. Tanto que se ha hablado de las infancias, ¿no? Estas infancias que se nos dice por qué la infancia ya tiene una huella digital solo porque es tu bebé, cuando tú no deberías decidir si esta infancia va a estar, ¿no? O nuestros abuelos, que a veces hay jóvenes que dicen, ay, pues aquí platicando con mi abuelito, bueno, conversando con mi abuelito, etcétera. Yo creo que es difícil, no digo que sea imposible, como igual el capitalismo, si vivo como de mis propios recursos, en una comunidad muy cerrada, a lo mejor hay una posibilidad. El detalle es que podríamos aprender, como hay propuestas de estos pueblos originarios, por ejemplo, pero es mínima la población que hoy está afuera. Esa sería mi postura. Cristina, yo quería preguntarte, porque nunca había oído hablar de las tandas, ¿cómo se organizan esos grupos de personas para saber, bueno, primero formar el grupo, entiendo, y luego saber, pues, de quién voy a recibir, a quién voy a tener que dar? ¿Eso cómo se organiza? ¿Son conocidos o se juntan en algún sitio? ¿Cómo es? Pues generalmente siempre es de confianza, que también ya sabemos que en la economía también hay un toque de confianza, siempre hay. Empiezan siempre por conocidos. Mi familia tiene una que se amplió a, ves que en la economía le llaman family friends cuando empiezas tu negocio, ¿no? Amigos y familia. Entonces las tandas funcionan así. Se amplió y hoy tenemos una como bien grande que es de amigos míos de la universidad, amigos de otros, obviamente gente de mi familia que quiere participar, gente que no, y pues la consigna es eso, no va a haber un interés
pero lo que sí es que, no sé, si tú cada mes pones 10 euros, o cada semana, no, es cada mes o cada 15 días, pones 10 euros, a ti te toca un número. Tú puedes ser el 1 y es el que vas a llevar toda la colecta la primera vez. Surge de la confianza, porque si tú eres el 1 y te vas, pues ahí ya perdimos como una cantidad, ¿no? O sea, la confianza es importante, pero cuando hablamos de lo colectivo ese es el riesgo, porque es verdad que en mi aplicación de banco supuestamente no le va a pasar nada a mi dinero, pero pues sí, funcionan así. A ti te toca el 1, que puede ser el 1 de enero, a mí me toca el 1 de febrero, la hacemos de un año, y obviamente según lo que demos, 10, 20, 30 euros, pues va a crecer esa cantidad. Y generalmente suele armarse por una necesidad. Por ejemplo, mi prima se quedó sin trabajo, la empezamos. O por un grupo de miembros que la pide, y otra crítica que le hacen es, bueno, es porque la gente no sabe ahorrar. Pero bueno, pues a lo mejor no sabemos, pero eso nos sirve para ahorrar. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristina. Ay, sí, muy rápido. Venga, Jorge, perdona. No es tecnológica, la red social es la familia extendida o la etnia. Entonces, pero era como llamábamos redes sociales el siglo pasado. Ahora se nos ha olvidado que red social es eso. Bueno, quien dice África dice, digo, me parece curioso, pero el punto de vista, y lo con máximo respeto, es profundamente occidental. Sí, probablemente en países como el nuestro o en gran parte de México hay pocas alternativas. Yo me resistí con un teléfono de solo llamadas hasta la pandemia, hasta que mi mujer se hartó de hacerme de secretaria con las redes sociales y con el WhatsApp. Pero, correcto, es difícil, pero no es imposible. Claro, eso sí. Hay realidades sobre esta esfera en la que vivimos. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Pasamos, vamos volando, Pasamos a la siguiente ponencia a cargo de Miguel Naredo, que lleva por título Malestar Digital. Miguel, cuando quieras. ¿Sabes? Bueno, no, puedo ir hablando porque preferiría dejar más tiempo. Es nadie, aún no se ha llamado presentación. ¿Y yo no he visto? Aquí está. Veo. No, le puse 80 nombres, así que a saber son cosas. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presentaron, me presento nuevo porque me gusta más darle un tono distinto a este tipo de cosas, porque al fin y al cabo vengo con una propuesta a un entorno lleno de gente muy capaz y que la verdad felicitar a todas las ponencias anteriores, tanto las de hoy como las de ayer, porque han permitido primero enmarcar un poco lo que voy a hablar hoy, que es, como podéis ver, de malestar digital y lo que sería la saturación del sujeto y la fragilidad de la identidad. ¿Por qué quiero hablar de identidad, de saturación y de fragilidad? Porque esto se enmarca un poco en mis estudios e intereses personales sobre las nuevas formas de malestar que me gusta comprender como de saturación o desde desbordamiento que surgen en la contemporaneidad a partir de lo que sería la inseguridad ontológica, es decir, el perder ciertas estructuras de fondo que antes dábamos como preconcebidas, en las que identificarnos, comprendernos y comprender nuestro mundo y dónde nos encontramos, que ya desde el siglo XX, mediados y finales, se viene estudiando, por ejemplo, la identidad, más que nada por entenderse la identidad como la hablamos hoy en día, como un fenómeno moderno, tras la caída de la comunidad, por ejemplo, o lo que entendíamos usualmente como comunidad, y por la fragilidad en la que tiende a encontrarse actualmente, como un punto más de malestar que como una estructura que nos permite identificarnos o comprendernos, ¿vale? Por dar un pequeño contexto. Y esta ponencia quería dirigirla principalmente alrededor de dos preguntas que no prometo responder al final de la misma, ciertamente, pero que sería, primero,
cómo sería ser uno mismo en la era digital, es decir, cómo nos constituimos, cómo somos nosotros en la era digital. Y segundo, que es la que creo que más interés puedes tener, que es qué idea de ser uno mismo se construye en las redes o en los espacios digitales. Y para eso creo que el primer paso que deberíamos hacer es entender cómo es la configuración del espacio digital, de estos entornos virtuales en los que nos movemos. Y cuando quiero entender esta configuración, prefiero comprenderla desde cómo nos conformamos o nos entendemos al interactuar con estos espacios. En el sentido de que, si bien en un principio y en otros momentos que tuvimos ya una presentación bastante buena, digamos, de los momentos de la web o del internet, de cómo nos interactuábamos con ella, antes eran espacios más apartados, antes tú para entrar en la red, en internet, tenías que ir a un escritorio específico, que yo, por ejemplo, recordando en mi hogar, recuerdo el despacho de mi padre con un ordenador de una caja cuadrada en la que tenías que iniciar sesión, esperar unos 15 minutos que encienda el ordenador, entrar a internet, rezar para que funcione y entrar al espacio. Eso era la interacción con el espacio digital. En cambio ahora vamos acompañados de una cajita constantemente que ya no solo es nuestra forma de acceso, sino también la forma que nos interpela constantemente. Ya no es solo un espacio al que accedemos de forma voluntaria, sino que también interactúa y nos ataca. Bueno, atacar es una forma muy bruta de decirla, pero nos interpela, ya no es algo pasivo, sino que es también activo. Y lo que me interesa es pensar entonces cómo construimos la identidad que presentamos en redes, es decir, cómo nos presentamos en la red y cómo se mezcla con nuestra identidad física. Para eso primero hay que entender que actualmente me gusta pensar que lo que serían los límites o las fronteras entre lo físico y lo digital son más difusas de lo que tendemos a entender, a la vez que también nuestra identidad digital o cómo nos presentamos en el mundo digital y cómo nos presentamos en el mundo material o físico también es más difuso. Cuando digo difuso no digo que se mezclen, pero sí que a lo mejor encontramos un solapamiento, que se están resignificando las fronteras o muros que antes entendíamos entre ellas. Para eso me gustaría traer a juego una gráfica de Jus en un artículo muy interesante sobre la construcción de la identidad de las redes sociales, donde podemos encontrar diversas formas en las que los usuarios y personas han entendido cómo han comprendido su forma de mezclar sus identidades virtuales y su identidad física, donde encontramos algunas que hay una separación completa, otras en las que vemos unos solapamientos que empiezan a mezclar, otros que su identidad virtual es predominante ante su identidad física y se encuentra más inmersa en ella. Y me parece un punto muy importante para reflexionar el cómo nosotros vamos configurando nuestra forma de identificarnos en las redes y cómo nos identificamos, digamos, en un mundo más alejado de ello, o cómo las mezclamos también. Entonces, para pensar sobre esto también me gustaría remitirme a Remedios Safran, que entiende en su libro una habitación propia conectada, con el espacio ya como un espacio híbrido, como un espacio en el que intercede tanto lo material como lo digital, donde no podemos encontrar una separación estricta de forma constante, sino que es algo más difuso, más complicado de entender. Y también me gustaría entender qué significa el construir una identidad digital o cómo comprendernos, en tanto que construir, por ejemplo, un perfil de Instagram, un perfil de Facebook, un perfil de X, remite directamente a la pregunta por el cómo soy, qué quiero presentar, cómo me quiero mostrar al mundo, tanto desde la identidad personal, del autoconcepto, el cómo me comprendo yo, a la identidad social, que es cómo voy a identificarme desde otros grupos o como otras personas, a su vez que es muy relevante también tener en cuenta la interacción como fuente de identidad, es decir, cómo mi relación con otras personas en estos espacios, que hay que entender que ya no son solo las personas de mi comunidad más cercana, de mi instituto, de mi barrio, de mi ciudad, sino que son personas de todo el mundo, que hay que entender que también nuestra interacción con los demás va de cierta forma configurando, va adhiriendo elementos a cómo nos vamos entendiendo y entendiéndonos con los otros. Lo que significa, y en un término de guerra, en una cierta colonialidad, aunque no me gusta trabajarlo de esa manera, sino más una adhesión de elementos que realmente antes no eran tomados en cuenta para construir la identidad del individuo. Vale. Entonces, para entender un poco cómo se construye la identidad digital o cómo me gusta entenderla, parto de Anthony Giddens, que entiende la identidad como un proceso de evolución constante, aunque tampoco me gusta el término evolución, sino como un desenvolvimiento constante que es revisado, reconstruido, que no tiende a cristalizar, sino que es un proceso reflexivo, en el que viene determinado tanto por el ámbito social, como el autoconcepto, como nuestra interacción con los otros, en el que ya no existen unas estructuras de fondos, unos determinantes más fuertes que le daban más rigidez a la identidad, como anteriormente era la religión, la clase, la tradición, y con esto quiero destacar que no me refiero a un determinismo estricto en el que toda la forma de construirse de los sujetos es la contemporaneidad es de esta manera, sino que estamos viendo nuevas formas de identificarse que se enmarcan un poco en lo que yo quiero traer hoy a juego, ¿vale?
que luego termino siendo muy determinista y no me gusta. Vale, ¿y qué significa esta libertad? Esta forma de construir la identidad que recae en una cierta libertad que es acuciante. ¿En qué sentido? Porque somos libres de autodeterminarnos, aunque no es una autodeterminación en sí, a la vez que también en cierto sentido se piensa o se entiende que somos los mismos culpables de que en esta autodeterminación, en nuestra construcción del sujeto de la identidad, el fracaso o el error también va a ser culpa nuestra, quitando de cuajo en la construcción de la identidad digital cómo se piensa la sociabilidad como elemento determinante o constructivo de la identidad. Entonces, esta libertad se empieza a entender también como un elemento de riesgo, de preocupación, de un envalentamiento, intentar definirse a un elemento que es constructivo constantemente, que se va redefiniendo. Y para encajar un poco aquí también cómo quiero entender cómo nos construimos con la identidad, también quisiera entrar en cómo se entiende la dinámica un poco de las redes, cómo interactúa el individuo en ella, y que interactúa tanto como término que ha salido ya bastante en estas sesiones de prosumidor, que es tanto un consumidor como un productor de contenido dentro de las redes, en el sentido de que se ofrece, se expone en las redes, otorgando su imagen, sus datos, su interacción con los otros, a la vez que se alimenta y consume la información de otros sujetos, de otras empresas, de todo lo que se encuentra en las redes, que también, como habíamos dicho antes, son en cierto sentido alimento para la construcción o la forma que va comprendiéndose el individuo. ¿Y cómo se va entendiendo este malestar digital? Pues primero en un juego entre esta libertad que se ha ido entendiendo como una reconfiguración constante que no permite un anclaje fijo en la autodeterminación, en el concebirse como individuo, en el que en vez de tener una estructura de fondo, una forma determinada de querer decir quién soy o determinarme, o de buscar una narrativa coherente en la cual configurarse, se va dando una reconfiguración constante marcada por los gustos, por el consumo, por formas de vida, por ideas, en las que se va dando la identidad en este proceso constante de reconfiguración, en el que no se fija nada y todo va siendo provisional. Entonces es una identidad fluctuante en la que se encuentran incluso en contradicción con lo que son pretensiones de idea de sujeto, porque, como habíamos dicho, el espacio digital no es un espacio inocente, es también un espacio que va con ciertos preceptos, con ciertas ideas, con ciertos conceptos de cómo debería ser un sujeto, que actualmente se ve más con estructuras como lo vimos ayer en una ponencia muy interesante de los Incel, promoviendo formas de ser tú mismo, cómo debería ser un sujeto, con pensamientos de cómo deberíamos constituirnos, con ciertas estructuras o formas que se van dando de cómo el sujeto debería, a partir de su consumo y ciertas tendencias o ciertas cosas aceptadas o canonizadas dentro de los espacios, es lo correcto, lo que ellos definen los es. Y son cosas o cánones que van siendo fluctuantes y cambiando constantemente. Esto me gustaría entenderlo y que lo da mucha mejor forma a partir de, por ejemplo, Sigmund Bauman, a partir de su término de identidad espercha. O sea, la identidad no termina siendo una estructura o algo que se va construyendo a partir de tanto decisiones del sujeto, sino que es un elemento determinado por el consumo, en el sentido de que va cambiando y se usan como prendas que son de ir cambiando, poniéndose a partir de lo determinante o lo canónico en ciertos momentos, que lo veo bastante claro en lo que son los espacios de las redes sociales. Y para ir cerrando y no comerme más tiempo, la cosa sería claro. Entonces, ¿qué idea se está construyendo del ser uno mismo? Pues una idea estructurada a partir del consumo, de ciertos cánones en específicos, mucho más condicionada de lo que parece que esta libertad que se suele entender de la hora de construirse el individuo, a la vez que dentro de las redes sociales esta falsa autenticidad que se promueve es una autenticidad irrealizable, porque nunca se llega a calzar tanto por la forma fluctuante que tiene el espacio digital como por lo irrealizable generalmente de estos ideales que llegan a ser incluso muchas veces falsos. Entonces se entiende la construcción de la identidad en el espacio digital y la fragilidad de la identidad como fuente de la malestar en que se encuentra una correlación entre cuestiones como la ansiedad, la depresión, los problemas de personalidad ante la interacción en estos espacios digitales, intentar constituirse como individuo en estos o tomarlo como referente. ¿Y qué me gusta pensar a mí? ¿Qué promuevo yo? Porque no me gusta dejar estas cosas tan tecnopesimistas, tristes y estamos todos perdidos, ¿no? Me gustaría hacer referencia a un autor muy interesante, joven, filósofo y periodista catalán, Eudald Espluga, en el que un texto con un título muy evocador, que trabaja esta misma temática, llamado No seas tú mismo, nos invita a pensar sobre esta idea de tú mismo que encontramos en las redes, en el espacio digital,
y cómo el no ser tú mismo, el no ser ese mismo que se está promoviendo, es una forma a lo mejor de encontrarnos a nosotros antes. Y para cerrar, y antes de dejaros la pregunta, como yo sé que hablo muy rápido y doy muy poco contenido y muchas palabras, me gustaría citar un poema de Chantal Mayal, de Las venas del dragón, que creo que lanza mucha luz por este tema. Y sería: tal vez sea una utopía, tal vez no haya tiempo, pero tal vez valga la pena pensar que podemos pensar de otro modo para hacer las cosas de otro modo. Vale la pena pensar que podemos aprender a gobernarnos sin gobiernos, a vivir sin dioses, a reemplazar la violencia por la compasión, las verdades por la escucha, la idea de la muerte por la de la transformación, y entender que ser o no ser no era finalmente la cuestión. Muchas gracias. Y ya digo, es que sabía que Ramón me iba a reñir y me gusta que lo haga. La pregunta sería, claro, viendo que tenemos gente de tantas generaciones y que seguramente la experiencia de cada uno en los espacios digitales y en las redes sociales haya sido tan distinta, ¿cómo pensáis vosotros, y retomando la gráfica que vimos hace un rato, que vuestra identidad virtual o como os habéis constituido en redes ha determinado vuestra forma de identificarnos en general? Muy bien. Gracias, Miguel. ¿Queréis preguntar alguna cosa, Miguel? ¿O responderle la pregunta que os ha lanzado? Venga, ya se lanza ahí. Ya me parecía a mí raro que Josema no levantara la mano para preguntar algo. Y luego Cristina. Sí. Bueno, sí, pues tenemos estas dos. Vamos bien. Yo recuerdo un anuncio de coches muy interesante que decía: sé diferente, sé tú mismo, pero compras el coche. Es decir, ¿hasta qué punto las redes sociales, esa identidad de la que hablas, en último término nos orienta a la conformidad social? Hombre, es que una cosa muy interesante que hay que pensar, y es que, claro, este análisis lo senté en redes sociales porque, bueno, evidentemente estamos en un congreso que va de las redes sociales, pero es que la estructura de fondo que en cierto sentido determina o da forma al conglomerado de las redes sociales y la dinámica que se encuentra dentro es una estructura más grande que termina también dando formas a otras formas de convivencia, o cómo consumimos, que es, bueno, la estructura del semicapitalismo o del capitalismo, el capitalismo en cierto sentido. Entonces, claro que hay una correlación en lo que me comentas de ahora, a sé tú mismo, pero sé tú mismo comprando este coche, a cómo se encuentran las redes, porque no es algo que sea única o netamente de las redes. O sea, realmente lo que vengo a hablar hoy no es tanto algo que sea nuevo en sí, aunque sí tiene nuevas formas de presentarte, sino que es una situación o problema que ya encontrábamos, que ya se estudiaba a finales del siglo XX e incluso a mediados, que ahora se ve acentuado y tiene nuevas formas de presentarte a partir de las redes sociales. Realmente es un problema de fondo que tiene otras condicionantes, como por ejemplo la organización del trabajo, cómo se van estructurando la sociedad y las formas políticas de identificarnos y de comprendernos, cómo vamos comprendiendo nuestra narrativa de vida a lo largo del tiempo y las acciones que vamos cometiendo, cómo entendemos o comprendemos el espacio y el tiempo. Es una problemática de fondo que encierra en cierto sentido lo que serían los espacios digitales, pero es un elemento, no es un total. Y no sé si respondo de cierta forma lanzo luz. Diferentes generaciones, o sea, bueno, la vi muy rápido y a lo mejor no me acuerdo. Bueno, lo puedo poner de nuevo, no te preocupes. Pero yo como que me pareció que a veces podía ser de uno a uno, a veces podía ser uno con un grupo, a veces podía ser como una información o al menos por los cuadros, ¿no? Sí. Entonces en esa gráfica puede ser todo al mismo tiempo, o justo como han avanzado redes sociales, que yo recuerdo esa 2.0 muy colaborativa. Y que hoy yo percibo que aunque regreses a esos espacios colaborativos, como si estuvieran desiertos, justo como sí. estaba la red social. Entonces la pregunta era, ¿es también con respecto a tiempo, digamos, 1.0, 2.0, va cambiando la gráfica? Vale, voy a responderte, pero te voy a responder yo y no el autor de esta gráfica, que creo que tiene mucho más interesante ir a él, que ahí tienes la cita del artículo y luego te puedo dar yo la referencia porque es bastante interesante, porque realmente él es un psicólogo que esta tabla lo que hace es representar formas a la hora de entrevistar y trabajar con gente que ha visto o ha encontrado de representarse, de ver cómo va mezclando su identidad virtual con su identidad física. ¿Y por qué yo metí una cierta correspondencia temporal? Porque ayer tuvimos una ponencia súper interesante
de Alex Artime, si no me equivoco, que hablaba sobre cómo se iba configurando nuestra relación con las redes a lo largo del tiempo, también determinado por la forma de acceso de estas y cómo funcionaban las redes. Y quise hacer esta correlación porque ciertamente a medida que ha evolucionado, esta tabla se ha multiplicado. Si pensamos en un principio, cuando la red era la 1.0, como tú dices, probablemente habríamos tenido esta gráfica número 1 y poco más. Pero la traigo a juego porque, aunque ha avanzado, aunque tenemos muchas formas más de entender cómo mezclar estas dimensiones, no creo que hayan desaparecido todas esas. Porque yo pienso en mi abuela y mi abuela, cuando nosotros íbamos a esa caja cuadrada que tardábamos 15 minutos en poder entrar en una página web, mi abuela tardaba media hora y lo usaba para hacer una llamada con Skype con su hijo que está a 300 kilómetros de distancia. Y para ella ese era un universo completamente distinto, que era su contacto con su hijo. Y aunque ella estuviera viva hoy, eso seguiría siendo exactamente lo mismo. Muy bien. Sí, José Antonio. Hola. ¿Crees que se pueden generalizar identidades digitales y crees que se puede trabajar de arriba abajo? Es decir, si hay una de la masa o de cierta expresión de una generación, ¿eso puede contribuir a que se generalice? O al revés, que si ciertos influencers que dominan un poco cómo formas de expresar, que luego eso pasa hacia abajo y lo que comentaba antes de los políticos y demás, que lleva un poco a las redes cierta tendencia o generalización para crear esos vínculos. Vale, voy a hacer dos puntualizaciones. La primera, puede haber generalizaciones, sí, pero son peligrosas. Y pueden ser generacionales. No me atrevería a decir que son generacionales en el sentido que esta tecnología nos interpela a todos y por las condiciones materiales de cada uno, el cómo nos interpela y cómo interactuamos con ellas es completamente distinta. Porque yo pienso cómo interpela, hablando de una experiencia vaga de 23 años de vida, cómo me interpelaba a mí en Venezuela cuando estaba con mis compañeros en el instituto, las clases, cómo nos relacionábamos con las redes sociales, a cómo 3 meses después me encontraba en España en un instituto y viendo cómo se relacionaban aquí, y eran universos completamente distintos. Puede que generacionalmente haya generaciones que estén más inmersas o más susceptibles a estos espacios, a estas generalizaciones. Sí, pues por la condición material de que somos nativos digitales y hay una barrera existente de brecha digital que no ha permitido que todas las generaciones hayan accedido de la misma manera. Pero no lo diría netamente generacional. Hay una cierta facilidad. ¿Y que puede haber generalizaciones? Pues sí, puede haber ciertas generalizaciones en ciertos movimientos que van atrayendo a la gente, van siguiendo ciertos influencers, ciertos ideales, que van también acoplándose a la identidad de los individuos y podemos verlos representados, pues ayer en una ponencia muy buena, por ejemplo, lo que son los incels, que han generado una memética de fondo que ha ido constituyendo cierta forma de entender la masculinidad y la relación con las mujeres y cómo deberíamos estructurar jerárquicamente el mundo, cosa que yo, estando ahora de prácticas en un instituto, veo terroríficamente muy representada. Viendo, por ejemplo, representado, que es el mismo ejemplo que hizo la chica aquí ayer, Enrique Adir como una imagen de admiración para jóvenes de 14-15 años. Y cómo eso crea una forma general de entender cómo deben relacionarse con las mujeres y cómo se identifican ellos como hombres, si existen. Sí, sí, indudablemente. Es que no lo comenté porque eran 10 minutos de ponencia, yo hice 12, no me ha colgado Ramón de suerte, y luego las preguntas también son un tiempo limitado. De hecho, es muy interesante porque a mí me gusta pensar la identidad como un pliegue, como un conjunto de bisagras unidas en las que las puedes abrir e identificar, cómo puedes encontrar varias formas en las que te vas identificando, presentando al mundo y entendiéndote a ti mismo dependiendo de ciertos contextos, situaciones, no solo tener un espacio digital, pero que plegándolas en conjunto, digamos que crean una forma de identidad que llegas a integrar como tuya propia, pero que no presentas de todas las maneras ni en todos los contextos. Entonces, identidades físicas puedes tener más de una sí. De hecho, en la propia gráfica que veíamos, creo que era la gráfica número 9, que encontramos en fila 4 formas que entendía el sujeto de identificarse en la red y 4 formas que se entendía de identificar en el mundo material, digamos. A lo mejor tiene una forma que se identifica en el trabajo, otra con su familia, otra con su pareja, otra con sus amigos, pero que luego en conjunto la explica y se entiende a sí mismo de una forma específica, pero se gusta presentarse de otra forma dependiendo del contexto. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Pasamos a la siguiente ponencia de Claudia Losilla
titulada El casino digital y el cerebro en desarrollo. Hola, buenos días. Es que tengo yo... ¿Tienes presentación? Sí. Sí. Vale. Sí, cuando quieras. Fenomenal. Hola, buenos días. Lo primero, gracias por estar aquí. Bueno, yo soy la última, tranquilos. Se han dicho muchas cosas, hay mucha información en el aire. Yo voy a intentar no repetir cosas que se han dicho. No me caracterizo por ceñirme demasiado en mis presentaciones porque soy eminentemente práctica, llevo muchos años en consulta. Soy psicóloga, soy neuropsicóloga, así que lo que vengo a exponer es un poco más nuestro cerebro que la teoría de la mente en sí misma, aunque igual también lo nombro. Y bueno, pues vamos a hablar sobre todo de lo que es el cerebro adolescente y lo que suponen las redes sociales para el desarrollo, ¿vale? Que a mí me parece algo muy serio, incluso diría trágico. Y bueno, vamos con ello. Una pregunta para pasar las diapositivas. Sí, toxicidad. ¿Aquí? Bueno, yo creo que también. No. Ahí. Aquí. Vale, genial. Bueno, creo que todos tenemos muy claro que las redes sociales están diseñadas para producir adicción en nuestro cerebro. Creo que eso ya no está sobre la mesa, que es un negocio de consumo, de información y de yo le llamo el gran ladrón de tiempo, porque realmente estamos en una sociedad en la que estamos a veces aparentemente muy preocupados por el dinero, pero creo que en realidad deberíamos preocuparnos mucho más por nuestro tiempo, porque nos lo roban si no somos muy conscientes de él. Y eso nosotros, ¿no? Siendo adultos. Los adolescentes pues ni siquiera tienen algunos conceptos instalados, su cerebro está en desarrollo y no se dan cuenta, ¿no? Y entonces aquí tenemos, pues bueno, ¿no? que las redes sociales están diseñadas de tal manera, las redes sociales comerciales, porque me consta que hay otro tipo de redes sociales a las que no se le está dando el uso que se le podría dar, pero que existen, que no están pensadas para este enganche, para este casino digital. Sin embargo, las redes sociales de uso común sí. Y entonces llegamos aquí al punto crítico, ¿no? Que es la dopamina. Aunque no lo he puesto en la presentación, yo siempre suelo hacer bastante incidencia en que nuestro cerebro es un órgano que tiene competencias dentro de sí mismo. Es decir, hay partes que compiten con otras partes. Entonces, nuestras rutas serotoninérgicas y nuestras rutas de dopamina compiten entre ellas. Entonces, si nosotros estamos alimentando y retroalimentando constantemente nuestras rutas de dopamina, nuestras rutas de serotonina se ven afectadas. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que si yo estoy constantemente haciendo descargas de dopamina en mi cerebro, digamos que mis neuroreceptores de serotonina, no pueden trabajar bien. Entonces, a efectos prácticos, lo que sucede es que yo tengo una necesidad de satisfacción, pero no me siento bien. Es decir, la serotonina es algo que nos proporciona sensación de tranquilidad, de paz, de bienestar, de calma y lo que diríamos una aproximación a eso que se llama felicidad, que nadie sabe muy bien qué es, ¿no? Sin embargo, la dopamina lo que hace es que nos sintamos como ansiosos, ¿no? Como excitados, como aparentemente satisfechos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos la dopamina en competencia por la serotonina, porque digamos que cuando estamos funcionando con una no estamos funcionando con la otra, vamos a necesitar cada vez más dopamina porque nuestra serotonina no está funcionando bien. Entonces, lo que sucede es que yo me voy a sentir mal y para solucionar lo que me siento mal voy a hacerlo proporcionándome más malestar del que me estoy generando. No sé si me estoy explicando. Es decir, yo voy a intentar curarme con el veneno. Y entonces, al intentar curarme con el propio veneno, lo que hago es consumir más tiempo de redes sociales, consumir más tiempo de otras cuestiones de mi vida o otras adicciones, y lo que hago es cada vez tener menos serotonina disponible y, por lo tanto, sentirme peor, ¿vale? Entonces, continúo porque no tengo mucho tiempo. Bien, ahora viene un tema importante, ¿vale?
En lo que es el cerebro, nosotros sabemos, ¿no?, que existe una serie de etapas del neurodesarrollo del niño, crecemos, tenemos un montón de neuronas, llega la poda neurológica, cortamos neuronas, empezamos a especializar nuestro cerebro, vamos creciendo, vamos cumpliendo años, nuestro cerebro se sigue especializando, quitamos cosas, ponemos cosas, en fin. ¿Qué sucede, no? Que nuestro cerebro, digamos que hasta los 23, 24 años, no se daría como por, entre comillas, terminado, porque no está terminado nunca, pero como especialización del cerebro, pues bueno, más o menos es lo que nos costaría. ¿Qué sucede? Pues que en esa maduración, como he dicho antes, el cerebro tiene una serie de competencias, es decir, compite por sus propios recursos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que desarrollar una serie de funciones de una forma lógica. Una forma lógica incluye deporte, incluye arte, incluye bueno, todo lo que es la corteza prefrontal y un montón de estructuras más. Y lo que sucede es que estamos viendo, hemos visto ya que cuando se utiliza pantallas de forma desproporcionada y redes sociales, lo que sucede es que se produce un sistema de recompensa hiperactivo en la corteza prefrontal, que todavía es inmadura, y entonces lo que sucede ahí es que se potencia la impulsividad. Es decir, digamos que en neuropsicología tenemos una serie de factores que son súper importantes para un ser humano, ¿no? Tenemos la impulsividad, la inhibición, la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, un montón de recursos que nuestro cerebro necesita tener bien establecidos para poder tomar decisiones, llevar la vida cotidiana, relacionarnos bien con los demás, hacer un procesamiento emocional de las situaciones. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros empezamos de una forma muy temprana a no tener un desarrollo lógico en nuestro cerebro, lo que estamos es como escindidos. Es decir, lo que sucede es que yo creo que estoy bien porque soy un adolescente, no tengo una comparativa. Y desgraciadamente muchas veces la comparativa que debería tener son mis progenitores o las personas de referencia adultas que, insisto, trágicamente en muchos casos también están o estamos enganchados al mismo dispositivo, a las mismas redes sociales y haciendo un uso inapropiado que retroalimenta el mismo círculo. Así que todo fenomenal. Bien, todos conocemos redes como TikTok. Es que yo soy más práctica cuando hablo, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace ya unos años, cuando yo trato con mis pacientes o con adolescentes y demás, me gusta entenderlos, entonces yo me instalé TikTok, porque dije, bueno, voy a ver qué es esto, ¿no? Cuando empezaba más o menos a salir. Y creo que aguanté como 10 minutos. Sentí una ansiedad terrible, era una sobreestimulación inmensa, y dije, bueno, ¿esto qué es, no? ¿Qué sucede? Que nosotros ahora hemos naturalizado una serie de ritmos y una serie de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuestro cerebro, sobre todo el cerebro adolescente, se ha acostumbrado a una anticipación, a una incapacidad para la frustración, a una incapacidad para tolerar emociones, vamos a decir, displacenteras. Algo que yo observo mucho en consulta es una intolerancia emocional muy potente, pero no solo de las emociones displacenteras, también observo intolerancia en las emociones placenteras. Es decir, es como la frase que más suelo escuchar es me aburro, cosa que considero que el aburrimiento es algo imprescindible en la vida, y entonces cuando empiezan a aburrirse lo que hacen es buscar el recurso fácil, la droga fácil, que serían las redes sociales o el teléfono, y entonces ahí huimos constantemente de las emociones. ¿Qué sucede? Pues que al huir de las emociones lo que pasa es que nos hacemos cada vez más débiles. Entonces, al debilitarnos, ante la próxima emoción volvemos a utilizar la conducta de huida y entonces nos volvemos a debilitar y así sucesivamente hasta que llega un momento que, como decían en las ponencias anteriores, las relaciones sociales se ven afectadas porque nos ceñimos a unas relaciones sociales controlables. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es una relación social controlable? Es aquella en la que yo pienso que sé que puedo evitar recibir estímulos que me vayan a hacer sentir culpable, asustado, avergonzado, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, cuando yo me relaciono a través de las redes sociales, yo tengo un cierto control de los estímulos que voy a recibir, porque cuando recibo un estímulo que no me gusta, solo tengo que cambiar de red social o apagar el teléfono o hacer otra cosa. Esto, al final, es un refuerzo de la ansiedad que, como decían antes,
Claro, sí, somos una sociedad totalmente medicalizada, porque hay una intolerancia emocional muy fuerte ante lo que viene siendo lo que es un ser humano, que es sentir. Nosotros somos seres sintientes, pensantes y sintientes, y las emociones y los pensamientos tienen que entenderse, y estamos hacia una sociedad en la que nos estamos convirtiendo en seres pensantes y a veces, desgraciadamente, casi ni eso, porque lo que es el sentimiento pues no lo aceptamos y huimos constantemente de él. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando nosotros queremos huir de nuestros sentimientos, ellos tienen en la mano una gran botella de vino en la que pueden coger y decir, no, me voy a meter a TikTok y entonces voy a afectarme en mi homeostasis y mi tolerancia emocional, voy a afectarme en mi anticipación porque tengo que anticiparme para no sentir ansiedad, y entonces se produce lo que hablamos, una desensibilización de una recompensa natural ante una situación. Es decir, yo me relaciono con una persona de forma natural y es muy probable que en algún momento en esa relación yo me sienta incómoda o me sienta avergonzada o me sienta tonta. Entonces, si yo soy capaz de reconocer esto, puedo hacer un análisis de mí misma, puedo pensar qué puedo hacer con ello, incluso puedo tener una conversación con la otra persona y decirle, oye, perdona, me he sentido un poco culpable por esto que ha pasado, ¿tú lo has sentido igual? Y la otra persona te puede decir, pues mira, pues no, discúlpame, no era mi intención, o mira, pues sí, no estamos de acuerdo en este punto. Ahí es donde se fortalecen las relaciones sociales. Sin embargo, cuando nos relacionamos a través de las redes sociales virtuales, lo que sucede es que no tenemos este feedback, porque lo que sucede es que los adolescentes huyen. Y no me queda tiempo. ¿Me queda tiempo? Para el último que se tenga. Vale. Bueno, vamos a pasar. Vale. Y luego, una cosa bastante importante, tendría muchas cosas que decir, pero con esta acabo. Pues seguimos en el café también, No. Es que, claro, en la adolescencia es una de las etapas de la vida donde se construye la autoestima, ¿no? Es decir, yo dejo de ser un niño, tengo que convertirme en un adulto, y en esa transición yo tengo que ver quién carajo soy, ¿no? Entonces observo a mis semejantes, observo a los adultos, observo a mis compañeros de clase, observo a mis amigos, y entonces a partir de ahí yo empiezo a construir una persona de quién soy yo. El problema viene que antes los referentes eran referentes controlados, cercanos y con un vínculo emocional, y ahora los referentes se han convertido en personas externas con las que no tenemos un vínculo emocional y además son profundamente irreales, desde físicamente hasta emocionalmente, hasta la vida que muestran. Con lo cual, el adolescente ha pasado de tener un referente asumible a tener un referente no asumible y un referente irreal, intentando replicar algo que es imposible replicar. Con lo cual, la construcción de la propia autoestima es una ficción, que lo que se produce es una ansiedad que, sumado a lo que he dicho antes de la evitación emocional, se convierte en un círculo vicioso del que es muy difícil que ellos puedan salir. Y a todo esto le tenemos que sumar que su cerebro, que es el órgano que se encarga de hacer que nosotros funcionemos en la esfera mental, es como si nosotros quisiéramos funcionar bien con un riñón afectado o con un pulmón afectado. Es decir, tengo que curarlo para poder funcionar bien. Y entonces aquí, y con esto acabo, se recomendaría regular las fuentes de dopamina. Y yo, una cosa que siempre digo en consulta es, por favor, a vuestros hijos y adolescentes, darles deporte y arte, porque son las únicas cosas que realmente pueden compensar la balanza y nos dan experiencia. Me hubiera gustado decir muchas más cosas, pero no me da tiempo. Bueno. La pregunta es, ¿alguna vez habéis hecho el ejercicio mental de poneros en la situación de que tuvieseis 16 años y os hubiesen dado un teléfono con las redes sociales como existen hoy en día desde los 8? ¿Pornografía incluida? Turno de preguntas para Claudia, levantar manos por ahí. Sí, fenomenal. Sí, buenas. Hola. Nosotros nos dedicamos a la formación del profesorado. Entonces, había hecho mención al tema de los referentes de esas identidades que hay en las redes sociales. Yo creo que esas identidades son bastante idealizadas, incluso en épocas prehispánicas, incluso anterior a todo esto. Pero bueno, tenemos alumnado con falta de atención, con falta de empatía, con falta de placer. No tienen discurso, no tienen base para poder llegar a ellos a través de la lógica, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, como padre, evidentemente, y
A la pregunta que me haces, necesito 3 horas para respondértela. Si fuera fácil, el problema estaría resuelto. A mí me gusta mucho comparar la imagen de los adolescentes y los niños actuales como si viéramos a una persona que no ha realizado ejercicio físico y tuviera el cuerpo entumecido, ¿vale? Es decir, el cerebro de nuestros niños adolescentes, afortunadamente no todos, pero sí en diferentes formas, de forma habitual, está entumecido. Es decir, hay muy poca tolerancia a la frustración, hay muy poca costumbre de pensamiento. Entonces, yo, como he dicho al principio de la charla, para mí la palabra es trágico. O sea, es trágico. Hicimos una intervención en los coles de Candás para precisamente para fomentar pues el contacto entre ellos, la buena relación entre ellos, para que no hubiera bullying tanto a nivel personal como a nivel de las redes sociales. Y la respuesta de los niños y los adolescentes cuando les das en conjunto y entienden para qué se lo das y por qué se lo das, suele ser positiva, suele ser bastante positiva. Lo que tú me estás pidiendo es un protocolo amplio, con muchos matices y dependiendo de la franja de edad en la que se está hablando. Pero yo voy a deciros siempre que el deporte, ojo, no he dicho ejercicio físico, he dicho deporte, es decir, algo que aprenden, algo que realizan, algo que ejercitan, algo que hace que su cerebro esté funcionando en un área real. El arte, tanto plástica como musical, como escénica, en la interacción con los demás, es algo que yo de verdad pondría muchísimo el foco en eso porque es lo que realmente hace que ellos se vuelvan a apasionar, se ilusionen y su cerebro vuelva a funcionar, a conectar, también aprendizaje de idiomas, pero eso ya estaría más en el ámbito del estudio, y vuelva a conectar con ellos mismos y a generar redes sociales reales, tangibles, tocables. Vale. Con todo el conocimiento que hay ya que va en la línea de lo que acabas de comentar, como planteándose ya la prohibición de redes sociales ahora mismo, con todos los problemas que vemos de salud mental a los jóvenes y con unas familias que entiendo que quieren lo mejor para sus hijos e hijas, ¿cómo es posible que sigan las familias manteniendo y facilitando teléfonos móviles, internet y todo eso sin ningún control en absoluto? Desde, como dices tú, desde los 8 años y adelante. Yo, de verdad, no lo entiendo. Con familias igual, ¿me puedes dar una respuesta? Pues mira, tu pregunta es totalmente lícita y voy a hablar sin filtro. Las personas que me conocen saben que no me caracterizo por cortarme. Existe ahora mismo, incluso entre los propios padres, una guerra abierta porque hay padres que fomentan incluso la aparición de sus hijos en redes sociales haciendo rutinas de skincare en las niñas, por ejemplo. Y se pelean con otras mamás del propio colegio que están diciendo, por favor, no deis teléfonos a las niñas, tienen 9 años, si tu hija lo tiene, la mía lo querrá. Y se producen verdaderas guerras de campo. Porque para empezar, los primeros que tenemos que tener claro que tampoco es bueno para nosotros pasar un límite y hacer una serie de cosas, somos nosotros, pero nos tenemos que dar cuenta de que si en esta sala estamos estas personas y no estamos 10 veces más, es que el problema es social y no solo es infantil. A mí, ojalá esto crezca exponencialmente y demuestre que la gente estamos preocupadas más allá de por nuestra satisfacción momentánea y por una identidad ficticia que nos haga huir de nuestros sentimientos y nuestras realidades, por una sociedad más equilibrada y más justa para con todos. Entonces, a tu pregunta es muy sencillo, porque hay padres que sí que quieren, están concienciados y desgraciadamente hay padres que no. Entonces, hay gente que se les ha dicho, oye, mira, una prohibición de las redes sociales porque hay un tema salud, es decir, hay un tema dentro de la sanidad, y hay gente que dice, tú a mí no eres quien para decirme que a mi hijo le tengo que quitar en las redes sociales. Es como, pero escucha, es tu hijo, se supone que lo quieres. Antes de tener una opinión, lee, busca artículos, estudia, infórmate. No, porque eso implica que yo me tengo que ocupar de tu frustración, yo me tengo que ocupar de tus rabietas, yo me tengo que ocupar de darte actividades, yo me tengo que ocupar de darte mi tiempo. Y resulta que mi tiempo a lo mejor, pues o no estoy capacitado, no te lo quiero dar o lo tengo invertido en otras cosas. Y es un drama. Bueno, yo quería felicitarte o agradecerte esta conexión, habernos
Gracias. A tu pregunta, miedo, la pregunta que hacías, que con 8 años pensar, yo soy mayor, bastante mayor que los ponentes que han presentado hoy, miedo y mucha rabia. Sí. Soy madre de un niño pequeño de 9 años y soy de esas madres que se pelean para que las otras madres que digan, no, en redes sociales no, es mi hijo, no, es como si los hijos fueran de su propiedad y no. Esto, dijiste algo muy importante que yo, como educadora también, tengo y me cuesta mucho y estamos peleando el tema de la pornografía. La pornografía, los niños y niñas están viendo pornografía desde muy jóvenes y eso les está afectando a su forma de relacionarse, sobre todo a la niña sexual. Siempre hago esta pregunta, yo creo que es ¿qué podríamos hacer para que no fuera esas formas de relacionarse? Yo entiendo que eliminar la pornografía, yo lo entiendo así, y creo que habría formas de hacerlo a nivel de Estado. ¿Qué otros tips nos darías tú? Bueno, a ver. Mi marido es Manrique, ¿vale? Está por ahí sentado, dio ayer una charla, otra. O sea, imaginaos los debates de casa, ¿vale? Yo y él. ¿Cuántas veces yo le he podido decir, Manrique, por favor, existe, por favor, una manera de poner una aplicación en un móvil para que si salta una imagen se bloquee el teléfono? Por favor, ¿existe una manera? Y entonces él me empieza a explicar, sí, pero no sé qué, pero no sé cuánto, pero bueno, eso lo explica mucho mejor que yo, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que yo personalmente, mira, hago una pregunta siempre a las madres, ¿no? Cuando están en consulta y les pregunto si sus hijos tienen teléfonos inteligentes. Y cuando me dicen que sí, y les pregunto la edad, y me dicen, pues tiene 12, o tiene 11, o tiene... Yo le digo, bueno, pero tú ya sabes que tu hijo o tu hija ha visto porno, ¿no? Siempre me contestan que no. No, mi hija, no. Mi hijo, no. ¿Tú le vigilas cuando está con el teléfono? No, hombre, está en su cuarto. A ver, ¿tu hijo ha visto porno? No, que sí, que no. Así. Digo, mira, vamos a acabar el debate. O sea, no vamos a dejar de perder el tiempo. Sí, fin. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una pandemia con el tema del porno. Y claro, yo a veces hago el ejercicio de reflexionar y digo, ¿qué hubiese hecho yo si a lo mejor yo hubiera tenido un teléfono inteligente con 11 o 12 años y hubiera tenido al alcance de mi mano el porno? A lo mejor yo también lo hubiese visto. A lo mejor la curiosidad, el querer aprender, el saber qué es eso que a los adultos tan imbéciles nos vuelve a veces, pues quieres aprender y quieres saber y quieres ver, ¿no? Pero la realidad es que lo que ellos llegan a ver en el teléfono yo no lo puedo ni imaginar, porque no lo veo. Entonces, hay que trabajar a nivel de tecnología, yo os diría que se lo pidáis a la gente de tecnología, porque intenten encontrar la manera de hacer cortafuegos, porque lo que está. Entonces, hay que tener una educación con los niños, hay que hablarles de que existe el porno en el teléfono móvil y las consecuencias que eso les puede llevar a su cerebro y decirle, mira, esto que vas a ver no tiene nada que ver con el sexo, esto es otra cosa, hay que perder el miedo a hablar con ellos, hay que perder la vergüenza. Mira, esto que ves, esto es un teatro feo, malo y que si haces esto en tu vida te va a dar muy mal resultado. Esto de tener hijos que estén con 16 años enganchados al porno, que yo los tengo en consulta y yo lo sé. Yo sé que están enganchados porque me lo dicen y no tienen el valor a lo mejor de decírselo, a lo mejor lo sabe su madre y su padre no, en fin. Y lo pasan fatal, sufren muchísimo porque nadie en un momento determinado les ayudó, nadie les preguntó, no les dijo, mira, hijo mío, esto que estás haciendo, tú haces esto que estás haciendo no te va a traer nada bueno, no. Actuamos como si nada estuviese sucediendo. Entonces yo creo que la prevención, la educación y la conversación es la mejor herramienta que tenemos hasta que en tecnología consigan hacer algo más eficaz. Bueno, pues nos das justo paso a las siguientes ponencias que van a hablar sobre tecnología. Bueno, vamos a aplaudir, sí.